Soy Ricardo Ruiz de la Serna, soy profesor de Historia del Mundo Actual en la Universidad CEU San Pablo y vamos a hablar unos minutos sobre la resistencia católica en Alemania, que casi diría me pongo en pie para nombrarla, si no fuera porque salgo del plano de la cámara, porque claro, una cosa era ser resistente en el campo de batalla y era terrible, era terrible. Pero una cosa era combatir en un ejército regular, con tu uniforme, con las armas en la mano, te pueden capturar, te pueden matar, por supuesto, te pueden capturar. Estoy pensando, por ejemplo, en el ejército de la Francia Libre o en las tropas británicas que tenían cristianos, católicos, que sentían que su compromiso de fe era este, ¿no? Y otra cosa diferente era ser miembro de la resistencia cristiana, católica, en Alemania. En primer lugar, porque en la Alemania nazi, sin ser nazi, uno podía vivir tranquilo, siempre que fuera ario, ario entre comillas. No hay razas arias, solo existe una raza que es la raza humana, pero si uno era, conforme a las leyes del Reich, ario, si uno no tenía ningún antepasado judío ni de las otras razas que los nazis consideraban inferiores, uno no necesitaba ser nazi para vivir tranquilo. No iba a prosperar, no iba a progresar, no llegaría muy lejos en el poder del Estado, pero podía vivir tranquilo. De hecho, hay casos en los cuales incluso a personas que se habían involucrado en actividades antinazis, la gravedad del castigo era menor que la que podía sufrir el polaco, el ruso, el francés que participaba en actividades de resistencia. Porque al final los nazis temían a la reacción de la opinión pública. Entonces una cosa era matar a aquellos a los que ellos previamente habían deshumanizado con las leyes en la mano. Esto es interesante. El derecho nazi declaraba que había personas que no eran seres humanos. Por ejemplo, los judíos no eran seres humanos. Los discapacitados físicos y personas con discapacidades mentales no eran seres humanos. Había que esterilizarlos y en algunos casos los abortaban. Terrible. Ahora bien, si uno no estaba en esos grupos, y uno era ario, incluso si uno se metía en actividades políticas, te podían encarcelar, te podían mandar a un campo. Ahora bien, otra cosa diferente era desafiar la actividad del Estado. Otra cosa diferente era conspirar contra el Estado. Al ario que conspiraba contra el Estado le esperaba un destino terrible. Y hubo casos, no solamente de católicos, y más en general cristianos, que conspiraron contra el Estado. Estoy pensando en von Stauffenberg, el líder del complot contra Hitler de 1944. Era católico de origen bávaro que participa en el intento de matar a Hitler con una bomba en la guarida del lobo. Estoy pensando no solamente en estos, sino en gente que se reúne para pensar cómo construir un orden social alternativo. Este fue el círculo de Kreisau, donde se reúnen intelectuales católicos, evangélicos, luteranos, socialistas, en el sentido, es verdad que no eran socialistas del Partido Comunista, en aquella época socialista y comunista eran casi sinónimos, sino que eran, si se quiere, de una izquierda social, para pensar cómo reconstruir Alemania. Redactan varios documentos y piensan que el fundamento de la Alemania posterior a la guerra ha de ser un fundamento de raíces cristianas. Es decir, ante la pregunta cómo rehumanizar nuestra sociedad después del horror del nazismo, después de los campos de concentración, de los campos de exterminio, después de los encarcelamientos, de la eutanasia, ¿cómo reconstruir Alemania? Y ellos dicen, a partir de un fundamento cristiano, a partir de un modelo de sociedad que todo el mundo puede compartir, incluso si no tiene fe. Esto me parece importante. Es decir, son unos cristianos que desde su fe son capaces de entenderse con personas de buena voluntad que no tienen fe. Esto es un signo formidable. Esto es un signo formidable. Es decir,
El hecho de que hay unos señores que en las peores, señores y mujeres, señores y señoras, que en las peores circunstancias son capaces de entenderse con una persona que no tiene fe, pero que coincide en querer el bien de la humanidad, en querer reconstruir su patria a partir de un fundamento diferente, esto me parece de una dignidad y de una grandeza de alma. Son capaces de superar sus diferencias en aras de un bien mayor, en aras de un bien común, ¿no? Luego hay otra historia que es sobrecogedora, que es la historia de los Scholl, los hermanos Scholl, con Sophie Scholl en primera línea. Un grupo de estudiantes inspirados por algunos de sus profesores que se ponen a imprimir propaganda contra los nazis, condenando no solo la guerra, advirtiendo de que los nazis son unos traidores a Alemania, que están destruyendo la vida alemana. Esto me parece de una grandeza espiritual. Ya había creyentes y no creyentes. En el círculo de Scholl había de todo. Pero me parece interesante porque desde un punto de vista utilitario su sacrificio es absurdo. Si vamos a la utilidad de su sacrificio, no detuvieron la guerra, no provocaron deserciones, no socavaron el esfuerzo de guerra, no fueron como resistentes que pudieron ir a sabotear una línea de fabricación de armamento. No salvaron vidas humanas. No podría pensar, vamos a tener cuántas vidas salvaron. No salvaron vidas humanas. Ahora bien, salvaron la dignidad de nuestra civilización. Demostraron que había otra forma de ser alemán, que había otra forma de ser europeo. Que los nazis, los nazis llegan al poder en el año 33. Después de más de 10 años de régimen totalitario, de terror, no han logrado erradicar la fe, el humanismo cristiano, si se quiere, de la sociedad alemana. Es decir, con todo su poder, con la propaganda, con el ejército, con el control de todas las industrias culturales, el teatro, el cine, la radio, la música, la prensa, con las policías, porque estaba la policía ordinaria y estaba la policía política, la Gestapo, con todo el poder del partido nazi. Había oficinas del partido nazi hasta en el último pueblo de Alemania. Con todo esto, sigue habiendo alemanes que condenan ese modelo de sociedad. Sigue habiendo alemanes que consideran que ese modelo de sociedad es una traición a la humanidad y es una traición a Alemania. Hay algo ahí que, si vemos la historia con una mirada de fe, como decía Dámaso Alonso de las primeras palabras del español, ¿no? En las glosas silenses y emilianenses, una oración. No puede ser casual. Podemos pensar que sí. Ahí yo estoy dispuesto a aceptar que en términos materiales, si se quiere, o en términos contingentes, esto puede ser casualidad. Pero si vemos la historia con una mirada desde la fe, la ocultación de Dios en ese momento no era completa. Hay una presencia, como decía Scholem, ¿no? Hay un misterio en el mundo. Cuando uno piensa, ¿dónde estaba Dios en ese momento, ¿no? O sea, Alemania, el campo de concentración, el campo de Dachau, daba todo lo que daba la máquina, con presos, entre ellos muchos religiosos. Alemania había invadido la Unión Soviética, las ciudades alemanas estaban bombardeadas todas las noches. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Ahí estaba. Ahí estaba. En gente así. Y estaba crucificado en los encarcelados. Y estaba ejecutado en los muertos. Y estaba presente en la historia. Estaba presente ahí, en esas acciones. Que si lo vemos desde una perspectiva solo utilitaria, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero si lo vemos desde una perspectiva no solo sobrenatural, sino desde una perspectiva, si se quiere, humanista, ahí se salva la condición humana. Ahí se está salvando nuestra civilización, en esa gente. Yo tenía un profesor de bendita memoria, ¿no? Que él decía, la historia de los totalitarismos es también la historia de sus límites, de lo que no lograron hacer, de lo que no pudieron hacer. Es decir, pudieron hacer de todo, tuvieron un poder formidable, el ejército, la propaganda, pero es también la prueba de que su poder no era absoluto, de que había gente que continuaba rezando, que continuaba confiando, que continuaba
que continuaba desconfiando del poder del Estado, desconfiando de esos mesianismos materiales frente al verdadero Mesías, ¿no? Había algo en la resistencia alemana que demostraba que veían a los nazis como traidores a la propia Alemania. Hay una historia muy bonita, muy divertida, antes de la guerra. Va Thomas Mann a ver a su editor, Shmuel Fischer. Shmuel Fischer era su editor, era de Budapest, pero bueno, hablaba alemán. Y entonces le pregunta a Thomas Mann, ¿no? Le pregunta a Shmuel Fischer, ¿usted qué opina de Hitler, no? Y le dice Shmuel Fischer, dice, kein Europäer, no es europeo. Entonces le dice Thomas Mann, ¿cómo que no es europeo? ¿Y eso? Y entonces le dice Shmuel Fischer, no es europeo porque de las grandes ideas de la humanidad no entiende nada. Es decir, había un sustrato humanista, y en el caso de Alemania, humanista cristiano, y en algunos Länder, por ejemplo en Baviera, humanista católico, que los nazis no lograron erradicar. De ahí viene Benedicto XVI. De ahí viene Joseph Ratzinger. Es decir, cuando uno piensa también, e insisto que no quiero romantizarlo, o sea, no quiero que nadie diga, no, qué bonito, no, aquel periodo fue nefasto, ojalá jamás se repita. Pero esa es la sociedad que da un Joseph Ratzinger. O sea, una familia que es capaz de mantener la fe después de que los nazis se han hecho con el poder. Me acuerdo de las palabras de Benedicto XVI cuando visita el campo de exterminio de Auschwitz, ¿no? Y él habla del engaño sufrido por el pueblo alemán. Él habla de las mentiras que los nazis emplearon. Y creo que también es una mirada enriquecedora la de comprender el poder de la mentira en la historia. Y la de ver que a veces parece que la mentira y que el mal han triunfado. Y que ese es el desafío de fe. Confiar en que el mal no tiene la última palabra, ¿no? Ese es el desafío del Sábado Santo. O sea, todo parece perdido. Y como dice el capellán de mi facultad, qué grande el capellán de mi facultad, una vez le pincho y le digo, pero a ver, ¿tú cómo le explicas a la gente lo que hace un capellán universitario? Y me mira así, como entre maravillado y sorprendido, ¿no? Y dice, yo traigo a Cristo al mundo cada día. Pues, no me acuerdo por qué decía esto así, porque hablábamos de Benedicto XVI y de estas cosas, ¿no? Y dice el capellán de mi facultad, dice, cuando todo el mundo pensaba que la historia había terminado, cuando Cristo ha expirado, cuando se ha acabado, o sea, lo han matado, ¿no? Es cuando Cristo está salvando al mundo. Y el mundo no se entera. Está redimiendo a la humanidad y la humanidad no se entera. El tiempo de la mayor oscuridad de la historia de Europa, el tiempo de los totalitarismos, la Unión Soviética, la Alemania nazi, la Italia fascista, los regímenes fascistas en Europa, es el tiempo que alumbra a un Joseph Ratzinger, a un Karol Wojtyła, a una Irena Sendler, a von Galen, a Mindszenty. O sea, un tipo encarcelado, torturado por su fe, ¿no? Creo que nos enseña algo sobre cómo ver nuestra historia.